Hola a todos. Bienvenidos a una nueva inversión, Ajá. donde nos vamos a sumergir en el fascinante mundo de las hormigas. De eso se trata, Preparaos porque la historia de hoy desafía lo que creíamos saber sobre la naturaleza. totalmente. Tenemos un artículo científico que es una pasada. Hormigas mercenarias armadas químicamente protegen sociedades cultivadoras de hongos. Y os aseguro que no tiene desperdicio. ¿Estáis listos para descubrir cómo un parásito puede convertirse en un protector? Yo estoy listo. Este estudio nos muestra una relación simbiótica tan peculiar que cambia por completo nuestra perspectiva sobre la cooperación y el conflicto en el mundo animal. Es que me encanta cuando la naturaleza nos da estas sorpresas. Empezamos por el principio. ¿Quiénes son los protagonistas de esta historia? Pues tenemos 3 especies de hormigas, Ajá. cada una con un papel crucial. Vale. Empecemos por las Sericomyrmex, auténticas maestras de la agricultura. Hormigas agricultoras. Eso suena increíble. Pero son increíbles. Cultivan un tipo de hongo especial dentro de sus nidos. Cortan hojas y otros materiales vegetales para alimentar a su hongo, que es su principal fuente de alimento. Imagínate un jardín de hongos subterráneo, cuidado por hormigas. Exactamente. Alucinante, en esta granja de hongos entra en escena nuestro parásito protector. Exacto. Aquí aparecen las Megalomyrmex, unas hormigas que viven dentro de las colonias de las Sericomyrmex. Vale. Pero a diferencia de ellas no trabajan. Ah. Se aprovechan del trabajo de las Sericomyrmex y se alimentan de su hongo sin aportar nada a cambio. A primera vista, la típica relación parasitaria, no. Sí, Gorronas profesionales, diría yo. podríamos decirlo así, Pero espera, la cosa se complica. ¿verdad? Claro, porque si no, no serían protectoras. Efectivamente. Y aquí es donde entra en juego nuestra tercera especie, la Minamtogenis hartmanni, una hormiga guerrera que representa una grave amenaza para las Sericomyrmex. Son unas asaltantes extremadamente eficientes. Atacan las colonias de las Sericomyrmex para robar sus recursos, especialmente sus preciados jardines de hongos, llegando incluso a destruir por completo la colonia. ¡Qué drama! Tenemos a las pacíficas agricultoras, las gorronas parásitas y las guerreras saqueadoras. ¿Y cómo encajan las Megalomyrmex en esta ecuación? ¿Cómo pasan de gorronas a protectoras? Aquí viene lo sorprendente. El estudio descubrió que las colonias de Sericomyrmex que albergaban a las Megalomyrmex eran mucho menos propensas a ser atacadas por las Namtogenis. ¿En serio? Sí, Ah. de hecho, la presencia de las Megalomyrmex disuadía a las Namtogenis de atacar. Espera. ¿Me estás diciendo que las parásitas, las que se supone que se aprovechan de la colonia, son las que la protegen? Exacto. Y lo hacen con un arma secreta, un veneno alcaloide increíblemente potente. Anda. Resulta que las Megalomyrmex tienen un veneno mucho más potente que las Sericomyrmex, Ajá. lo que las convierte en unas defensoras formidables. Los gorrones tenían un as bajo la manga. ¿Y cómo funciona este veneno? Se enfrentan directamente a las guerreras. Imagínate la escena, un pequeño grupo de Megalomyrmex armadas con su potente veneno se enfrentan a las Namtogenis, que son mucho más grandes y numerosas. Sí. Sorpresa, las Megalomyrmex, a pesar de su tamaño, logran repeler el ataque y salvar la colonia. En serio. Sí, su veneno es tan efectivo que un pequeño grupo de Megalomyrmex puede acabar con un gran número de Namtogenis. Wow. Un pequeño ejército de parásitas defendiendo su hogar. Una historia épica en miniatura. Pero solo utilizan el veneno o tienen otras estrategias de defensa. De hecho, ni siquiera necesitan luchar directamente. El simple olor de las Megalomyrmex cargado de feromonas es suficiente para disuadir a las Namtogenis. ¿Ah, sí? Sí. Las exploradoras de las Namtogenis, al detectar el olor de las Megalomyrmex, se retiran y no reclutan a sus compañeras para el ataque. O sea, guerra psicológica. Su olor es tan intimidante que las Namtogenis ni se atreven a acercarse. Exactamente. El estudio demuestra que las Megalomyrmex, aunque se beneficien de los recursos de la colonia, se convierten en una línea de defensa esencial contra las temibles Namtogenis. Es como si pagaran su alquiler protegiendo la casa. Fascinante. Una alianza inesperada que beneficia a ambas partes. Las Megalomyrmex protegen su hogar y su fuente de alimento, y las Sericomyrmex, a cambio de compartir sus recursos, obtienen una defensa formidable contra un enemigo letal. Sin duda. Y esto nos lleva a una pregunta fundamental. ¿Cómo definimos las relaciones beneficiosas o perjudiciales en la naturaleza? Lo que a priori parece una relación negativa puede tener beneficios inesperados para ambas partes. Totalmente de acuerdo. La naturaleza es mucho más compleja de lo que imaginamos. Y este estudio nos abre los ojos a una nueva forma de entender las relaciones entre especies. Pero aún queda mucho por descubrir. ¿Nos acompañas en la siguiente parte de nuestra inmersión para seguir explorando este fascinante mundo? Por supuesto. Ah, genial. Retomemos nuestra inmersión en el mundo de estas hormigas. Lo que hemos visto hasta ahora nos lleva a un aspecto clave para entender esta compleja relación, la comunicación química. Me fascina este tema. Siempre me ha parecido increíble cómo las hormigas, a pesar de su tamaño, han desarrollado un lenguaje químico tan complejo. ¿Cómo funciona exactamente? Es como si cada olor tuviera un significado. En cierto modo, sí. Las hormigas se comunican principalmente a través de sustancias químicas llamadas feromonas. Ajá. Cada feromona transmite un mensaje específico como si fuera una palabra en un diccionario de olores. Entonces, las Megalomyrmex utilizan un olor específico para ahuyentar a las Namtogenis. Exactamente. Las Megalomyrmex liberan feromonas que actúan como una señal de alarma para las Namtogenis. Es como si dijeran, cuidado, aquí hay peligro. Yeah. Y las Namtogenis, al detectar estas feromonas, interpretan el mensaje y deciden no arriesgarse. Es increíble cómo un simple olor puede tener un impacto tan grande en el comportamiento de las hormigas. ¿Y qué tipo de feromonas utilizan? Son las mismas que utilizan para comunicarse entre ellas. Buena pregunta. Cada especie de hormiga tiene su propio dialecto químico, su propia combinación de feromonas. Y aunque algunas feromonas pueden tener funciones similares en diferentes especies, muchas son específicas de cada una. Entonces las Megalomyrmex han desarrollado una feromona específica para repeler a las Namtogenis. Es como si hubieran creado una contraseña química que solo ellas entienden. Exacto. Y lo fascinante es que esta feromona no solo transmite información sobre la presencia de las Megalomyrmex, Sí. sino también sobre su capacidad defensiva. Es decir, las Namtogenis no solo saben que las Megalomyrmex están ahí, Ajá. sino que también saben que son peligrosas. Es como si el olor dijera, cuidado, aquí
hay una colonia bien protegida. Y las Namtógenes, al oír este mensaje, decidan buscar presas más fáciles. Efectivamente. Y esto nos muestra la importancia de la comunicación química en la supervivencia de las hormigas. No solo les permite coordinar sus acciones dentro de la colonia, sino también interactuar con otras especies, ya sea para cooperar o para competir. Es un mundo de mensajes ocultos en cada molécula de olor. Realmente, cuanto más profundizamos en el mundo de las hormigas, más nos damos cuenta de su complejidad y de su capacidad de adaptación. ¿Y qué más nos puedes contar sobre la organización social de estos insectos? ¿Cómo funciona una colonia de hormigas desde dentro? Pues la organización social de las hormigas es otro de los aspectos que las hace tan fascinantes. Viven en colonias altamente estructuradas con una división del trabajo clara y eficiente como una pequeña ciudad en miniatura. Ya hemos hablado de las reinas que se encargan de la reproducción, pero ¿qué otras funciones hay dentro de una colonia? Todas las hormigas trabajan por igual. En absoluto. La casta más numerosa son las obreras, que son todas hembras estériles y se encargan de la mayor parte del trabajo en la colonia. Construyen el nido, cuidan de las crías, buscan alimentos, defienden la colonia. Son un ejército de trabajadoras incansables. Un auténtico equipo de trabajo. Y todas las obreras hacen lo mismo, o hay especialización dentro de la colonia. De hecho, dentro de la casta obrera puede haber diferentes subcastas, cada una especializada en una tarea específica. Por ejemplo, algunas obreras son más grandes y fuertes y se encargan de la defensa. Otras son más pequeñas y ágiles y se dedican al cuidado de las crías. Y algunas tienen mandíbulas especiales para cortar hojas o transportar alimentos. Es como una cadena de producción perfectamente organizada donde cada hormiga tiene una función específica. Deciden qué tarea va a realizar cada una. Está determinado genéticamente. Esa es una pregunta que aún intriga a los científicos. Parece que la especialización no está determinada genéticamente, sino que depende de factores ambientales y del desarrollo de cada hormiga. Las larvas, por ejemplo, pueden ser alimentadas con diferentes tipos de alimento, lo que influye en su tamaño y desarrollo futuro. Entiendo. Es decir, la alimentación durante la infancia puede determinar su profesión en la edad adulta. Y las hormigas adultas pueden cambiar de tarea a lo largo de su vida. Sí, las hormigas adultas pueden cambiar de tarea a lo largo de su vida según las necesidades de la colonia. Por ejemplo, una obrera que se dedicaba al cuidado de las crías puede pasar a la defensa si la colonia es atacada o a la búsqueda de alimentos si hay escasez. Es increíble cómo la colonia funciona como un organismo único donde cada individuo se adapta a las necesidades del conjunto. ¿Cómo se coordinan para realizar tareas tan complejas? ¿Hay algún tipo de liderazgo dentro de la colonia? La coordinación entre las hormigas se basa en la comunicación química y en un sistema de autoorganización. No hay un líder único que dirija las acciones de la colonia, sino que cada hormiga toma decisiones basadas en la información que recibe de su entorno y de sus compañeras. Es decir, no hay un jefe que dé órdenes, sino que cada hormiga actúa de forma autónoma, pero en coordinación con el resto de la colonia. Es un sistema realmente fascinante. Lo es. Y este sistema de autoorganización es una de las claves del éxito de las hormigas. Les permite adaptarse a diferentes ambientes y a situaciones cambiantes de forma rápida y eficiente. Realmente el estudio de las hormigas nos abre las puertas a un universo fascinante. Y ahora que ya conocemos mejor su organización social, podemos profundizar en un aspecto aún más sorprendente, el parasitismo entre hormigas. ¿Nos acompañas en la siguiente parte de nuestra inmersión para adentrarnos en este territorio inexplorado? Adentrémonos ahora en un terreno que, como decíamos, desafía nuestras ideas preconcebidas sobre la naturaleza. Sí. El parasitismo entre hormigas. Me encanta. Preparaos para historias que parecen sacadas de una película de ciencia ficción. Siempre me ha llamado la atención el tema del parasitismo, y más aún en el mundo de las hormigas, donde ya hemos visto que las relaciones entre especies pueden ser realmente complejas. Efectivamente. Y es que el parasitismo entre hormigas adopta formas realmente sorprendentes. Hay especies que roban la comida de otras, que secuestran a sus obreras, e incluso que manipulan su comportamiento para su propio beneficio. No me digas. ¿Podrías contarnos algún ejemplo concreto? Me cuesta imaginar cómo una hormiga puede manipular a otra. Claro, hablemos de las hormigas esclavistas. Un grupo fascinante que ha desarrollado estrategias increíbles para explotar a otras especies. Imagina una hormiga reina que en vez de fundar su propia colonia se infiltra en el nido de otra especie. ¿Y qué hace una vez dentro? ¿Cómo se convierte en la reina de una colonia que no es la suya? Su objetivo es precisamente usurpar el trono, destronar a la reina legítima y obligar a las obreras a crear a su propia descendencia. Es una auténtica invasión. ¿Y cómo lo consigue? Utiliza la fuerza bruta. No siempre. En algunos casos, la reina invasora mata a la reina original, pero en otros, utiliza una estrategia mucho más sutil, la manipulación química. Manipulación química. Te refieres a las feromonas. Exacto. La reina invasora libera feromonas que confunden a las obreras haciéndoles creer que ella es su verdadera reina. Las obreras engañadas por este perfume químico la aceptan como su líder y empiezan a cuidar de sus huevos y larvas. Es como si las hipnotizara con su olor. Increíble. ¿Y qué pasa con la descendencia de la reina original? ¿La elimina? En muchos casos sí. La reina parásita se asegura de que sus propias crías sean las únicas que prosperen. Puede matar a las larvas de la especie huésped o simplemente dejar que mueran de hambre, ya que las obreras bajo su control solo alimentan a sus crías. Es una estrategia realmente maquiavélica. ¿Qué pasa con las obreras? Se dan cuenta de que están siendo engañadas. Se rebelan contra la reina impostora. Lo más asombroso es que las obreras esclavizadas realizan sus tareas con la misma eficiencia que si estuvieran sirviendo a su propia especie. Cuidan de las larvas, buscan alimento, defienden el nido sin ser conscientes de que están trabajando para una reina invasora. Es decir, viven en una ilusión creada por la manipulación química. Realmente la naturaleza no deja de sorprenderme. Y todas las hormigas esclavistas actúan de la misma manera. O hay diferentes estrategias de esclavitud. Hay una gran variedad de estrategias, cada una más sorprendente que la anterior. Algunas especies de hormigas esclavistas son mucho más agresivas y realizan incursiones periódicas a los nidos de otras especies para robar sus larvas y pupas. Estas crías, al nacer en un nido ajeno, son adoctrinadas y se convierten en esclavas trabajando para la colonia que las raptó. Es como si crearan un ejército de esclavos a través del secuestro.
secuestro y adoctrinamiento. Es una película de acción. Y hay especies que han llevado esta estrategia al extremo, han perdido por completo la capacidad de cuidarse a sí mismas y dependen totalmente de las esclavas para sobrevivir. En serio, ni siquiera pueden alimentarse solas. Exacto. Sus mandíbulas se han modificado tanto que ya no pueden cortar alimentos ni transportar objetos. Necesitan que las esclavas las alimenten boca a boca como si fueran bebés. Es increíble cómo la evolución puede llevar a situaciones tan extremas, de ser trabajadoras incansables a convertirse en parásitos totalmente dependientes. Pero, ¿cómo puede ser esto beneficioso desde el punto de vista evolutivo? Buena pregunta. Aunque parezca contradictorio, la especialización en el parasitismo les ha permitido ahorrar energía y recursos. Ya no necesitan invertir tiempo y energía en tareas como la búsqueda de alimento o la construcción del nido. Toda su energía se centra en la reproducción y en la perpetuación de su linaje, delegando las demás tareas a sus esclavas. Es una estrategia arriesgada, pero parece que en algunos casos la evolución ha premiado la vagancia. Efectivamente. Y esto nos muestra una vez más la complejidad de las relaciones entre especies. Lo que para una especie es un beneficio, para otra puede ser una condena. Sin duda. Y el parasitismo, lejos de ser una simple explotación, puede ser un motor de la evolución, impulsando la adaptación y la diversificación de las especies. Totalmente de acuerdo. El mundo de las hormigas nos abre una ventana a la complejidad y a la belleza del mundo natural, donde la cooperación y el conflicto se entrelazan en una danza inagotable de estrategias y adaptaciones. Ha sido un viaje increíble, lleno de sorpresas y de descubrimientos. Gracias por compartir tu conocimiento y tu pasión por estos pequeños gigantes. Me voy con una nueva perspectiva sobre el mundo de las hormigas y con la certeza de que aún queda mucho por descubrir. El placer ha sido mío. Y recordemos que en cada rincón de nuestro planeta la vida teje historias increíbles. Mantengamos la curiosidad y sigamos explorando los misterios del mundo natural. Hasta la próxima inmersión, amigos, y que las hormigas os acompañen.